Si revisamos las cifras de personas asesinadas en España en los últimos años, podemos descubrir lo siguiente. En el pasado año 2021 se registraron 290 asesinatos. Si tenemos en cuenta que en España hay unos 47.350.000 habitantes, el porcentaje correspondiente sería del 0,0006%, algo marginal, como podemos ver. Pero es que además hay que tener en cuenta que esas 290 víctimas pueden ser divididas en víctimas varones y víctimas mujeres. En la página web oficial de la Moncloa se nos informa de que el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 42 en 2021 y el número de menores asesinados por violencia de género en España asciende a 6 en este mismo año. En otro episodio, más adelante, nos detendremos a analizar el número de menores asesinados por violencia de género y la manipulación que se ejerce en torno a esta cuestión. Como se indica, en España ascendió a 42 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2021. Si tomamos, sin embargo, las cifras ofrecidas por la página web feminicidio.net, los asesinatos de mujeres llegaron a los 78. Vamos a tomar esta cifra como referencia por ser la más elevada, pues incluye, además de las víctimas de violencia machista, otros asesinatos de mujeres relacionados, como no, también con el machismo. Para empezar, de los 47.350.000 habitantes de nuestro país, 23.739.271 son mujeres. Es fácil comprobar que esas 78 mujeres asesinadas en 2021 representan el 0,0003% respecto del total de mujeres de España y un 0,0001% respecto del total de habitantes, por lo que carecen de todo fundamento eslóganes ideológicos del estilo «nos están matando» o «nos asesinan por ser mujeres», porque, con respecto al primer eslogan, vemos que la tasa de asesinatos de mujeres en España es verdaderamente reducida y, con respecto al segundo eslogan, los hombres son de hecho asesinados con mucha más frecuencia que las mujeres. A continuación, habría que discutir cuántos de esos casos deben ser considerados con propiedad asesinatos machistas, preguntándonos qué criterios se han seguido para evaluar tales asesinatos de ese modo. De acuerdo con la definición que da la ONU, el término se usa para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos sobre la base de su género, por lo que debe considerarse una violación de los derechos humanos. Y en la web feminicidio.net se dice que un feminicidio es un asesinato de una mujer por el hecho de serlo. Pero la pregunta es, ¿cómo determinamos eso? Ante todo, no niego que pueda haber casos donde realmente el machismo sea el factor principal, no me parece algo imposible. Ahora bien, ¿qué entidades, expertos, especialistas, psicólogos, inspectores han determinado y de qué manera han justificado que efectivamente en todos estos casos los agresores, al llevar a cabo estos actos criminales, estuvieron motivados fundamentalmente por el machismo, por ese desprecio hacia las mujeres, por el mero hecho de serlo? ¿Dónde queda constancia? ¿Dónde puede rastrearse, señalarse, demostrarse, probarse esa motivación, esa intencionalidad de fondo? ¿Con qué evidencias contamos? ¿En qué nos basamos para estar tan seguros de que esos actos son radicalmente distintos a cualquier otro acto o muestra de violencia común? ¿Qué es lo que nos permite distinguir entre tipos de violencia basándonos únicamente en aspectos tan arbitrarios como los géneros del agresor y de la víctima, relegando la llamada violencia común a un segundo plano? ¿Qué significa violencia común? Debe interpretarse entonces que la violencia que no se considera común es más grave que la común. ¿No es eso caer en un puro elitismo victimológico? Casi parece que al decir común estén queriendo decir vulgar o inferior. ¿No consiste esa distinción en una pura discriminación en tanto que se otorga más importancia y gravedad al sufrimiento experimentado por una mujer heterosexual a manos de un hombre también heterosexual, que, por ejemplo, al sufrimiento que pueda experimentar un hombre homosexual a manos de otro hombre homosexual, o un hombre heterosexual a manos de una mujer?
objetivamente hablando, desde el punto de vista del sufrimiento desnudo, ¿hay algo que nos permita decir que el sufrimiento de unos es más intenso, profundo, indigno o injusto que el de otros? ¿Cómo justificamos la diferencia de valoración de la magnitud de esos sufrimientos? Se habla a menudo de violencia estructural del hombre hacia la mujer. Bien, lejos de pretender criticar o cuestionar este concepto, simplemente me gustaría formular una serie de preguntas. En un caso concreto, donde están implicados individuos concretos, ¿qué papel juega ese concepto abstracto de violencia estructural? ¿Dónde la ubicamos? ¿En qué aspecto o aspectos de esa situación particular podemos identificar esa violencia estructural? Para confirmar que verdaderamente está presente será necesario acreditar su existencia de algún modo, ¿no? ¿En qué parte podemos señalarla y decir, mira, aquí está operando la violencia estructural? Por ejemplo, cuando una madre asesina a su hijo, ¿dónde podemos atrapar en plena acción esa violencia estructural? O cuando una mujer acuchilla a su pareja en medio de una discusión acalorada, ¿de qué manera se manifiesta esa violencia estructural que supuestamente está presente en todas y cada una de las relaciones e interacciones que se dan entre hombres y mujeres? O cuando turbas de personas y turbas de políticos fanatizados acusan automáticamente y sin pruebas a un hombre corriente de algo tan grave como el haber cometido abuso sexual y tras descubrirse su inocencia, esas turbas callen y quedan impunes. ¿Dónde puede verse aquí la violencia estructural? O cuando la mera declaración de una mujer de que ha sido sometida a malos tratos basta para poner en riesgo la libertad de un hombre, ¿cómo está funcionando aquí esa violencia estructural? Como un caso relatado por la abogada Giovanna Carril, un chico que dejó a su novia y ella, rabiosa, lo denunció falsamente por violación. Finalmente, ella reconoció que se lo había inventado, pero para entonces el joven ya había pasado 8 meses en prisión siendo inocente. Esta misma abogada narra otro caso. Un chico tenía que pagar a su expareja 1.500 euros mensuales entre manutención y pensión alimenticia. Se quedó en el paro cobrando 800 euros. Fue a modificar su situación económica al juzgado, pero debido a la lentitud de la justicia, lo perdió todo. Tuvo que esperar 1 año y medio a que cambiara la retribución que debía darle a su ex esposa. En otro caso, mencionado ahora por la Asociación de Padres Divorciados, un padre, pese a haber conseguido un régimen de custodia compartida, estaba obligado, aún así, a pasar a su madre una pensión alimenticia de 250 euros para la menor, pese a que él cobraba 1.250 euros mensuales y ella 2.100 euros. En otro caso, un padre terminó suicidándose porque la madre acaparó la custodia de los hijos y no le permitía verlos. Giovanna Carril y otras abogadas como Guadalupe Sánchez y Antonia Chinchilla, ambas autoras cuyas obras estoy empleando, y también el abogado Mateo Bueno, señalan que no es extraño que en un proceso de divorcio el propio abogado recomiende a la mujer que interponga una denuncia de malos tratos contra el marido, porque de este modo se agiliza el proceso de separación y pueden obtener en pocos días la custodia de sus hijos. También el abogado Francisco Serrano, que dirige un bufete en Sevilla, señala esto. Explica que cuando la mujer no consigue la cuantía económica que exige a su exmarido, los bufetes de abogados recomiendan que lo denuncie por violencia de género. Este abogado, además, narra que un estudiante de 19 años terminó quitándose la vida a causa de una denuncia que interpuso su pareja. Salió absuelto porque era inocente, pero la presión social que sufrió posteriormente lo llevó a suicidarse. Otro hombre, en este caso divorciado, corrió la misma suerte. Intentó desesperadamente denunciar 20 veces a su exmujer, pero todo fue en vano y acabó por quitarse la vida. En el libro de Daniel Jiménez encontré un dato muy revelador y muy pertinente que me parece que habla por sí solo, y es que la tasa de suicidios es hasta 8 veces superior en hombres divorciados que en mujeres divorciadas. En cuanto a la ruina económica que los padres separados tienen que afrontar, en un artículo de El País podemos leer lo siguiente. Abro cita. En los comedores sociales de las grandes ciudades no es infrecuente la figura del padre separado. No es un fenómeno nuevo, tampoco resultan extraños en la calle, entre las filas de los sin techo.
Por decirlo de alguna manera, la situación que sigue a una ruptura familiar puede derivar en una transitoriedad precaria, explica Sergio Barciela, responsable del programa Personas sin Hogar de Cáritas. Y sigue diciendo, los hombres separados que acuden a nuestros comedores no son el perfil habitual del sin techo. La suya es una situación coyuntural. Fin de la cita. No se puede saber cuántos de esos casos terminarán en miseria crónica, pero en todo caso muchos hombres divorciados llevan una existencia económicamente paupérrima sin que haga falta que lleguen a convertirse en un sin techo. Violencia estructural en estado puro, por supuesto, una violencia que perpetúa los estereotipos de género más rancios en detrimento del varón, al seguir considerando automáticamente al padre como el proveedor absoluto, el sustento de la familia, obligándolo a seguir siendo el pilar económico de su familia incluso cuando no tiene ni para mantenerse dignamente a sí mismo y, además, habiendo ya cortado la relación con la familia. Por tanto, manteniendo sus obligaciones para con ella, pero perdiendo sus derechos y beneficios, como por ejemplo el de poder ver con cierta frecuencia a sus hijos. Robert Whitley, profesor de psiquiatría social en la Universidad canadiense McGill, apunta en esta dirección cuando sostiene que un problema es la expectativa de que los hombres deben ser el principal sostén de la familia. Esto significa que son ellos los que a menudo realizan trabajos sucios y peligrosos que a menudo implican largas horas y mucho estrés. En tiempos de problemas económicos, los hombres pueden tener dificultades para ser un sostén familiar. Esto puede tener consecuencias instrumentales para él y su familia. Si se queda sin empleo, puede carecer de sentido y propósito en la vida. Fin de la cita. Con frecuencia, se afirma que las mujeres cargan con presiones socioculturales porque se espera de ellas que se casen o que sean madres o que sean atractivas eternamente, entre otras cosas, acostumbrando a echar la culpa a la sociedad en general, que ejerce sobre ellas un intolerable control, expresión de esa violencia estructural de la que hablábamos. Pero ni siquiera se piensa en la posibilidad de depositar ni una mínima parte de la culpa sobre las propias mujeres. Si bien esto puede ser cierto, en cambio, cuando se muestran las presiones igualmente desagradables que sufren los varones, como que deben constituir el principal sostén de la familia, la comprensiva empatía se vuelve fría insensibilidad, achacando la culpa de esas presiones a los hombres mismos y al privilegio que aparentemente detentan. Es como si los hombres no pudieran ser víctimas de presiones externas, igual que lo son las mujeres. Y es que en base a ese concepto abstracto y huidizo de violencia estructural, se ha justificado la discriminación positiva en favor de la mujer en forma de diferenciación punitiva. Sin embargo, como apunta Guadalupe Sánchez en su libro Populismo punitivo, hablar de violencia estructural en las sociedades occidentales modernas conformadas a estados liberales, democráticos y de derecho es falaz y no se ajusta a la realidad. Se trata de una reivindicación que tiene sentido en otros países donde los derechos más básicos de las mujeres se ven vulnerados sistemáticamente y a múltiples niveles, tanto institucionalmente como en la vida privada y cotidiana. Imposición del velo islámico, ablación del clítoris, matrimonios concertados, etc. son solo ejemplos de una larga lista de privaciones y vejaciones a las que se ven sometidas las mujeres, pero que no son extrapolables a la cultura europea actual. Fin de la cita. Y es que, ciertamente, una cosa es hablar de presiones ambientales, de tipo sociocultural, que siguen pesando sobre las mujeres, como también siguen pesando sobre los hombres. Y otra cosa es identificar estas mismas presiones con una suerte de violencia estructural. Tanto hombres como mujeres siguen cargando con sus respectivas presiones derivadas de prejuicios sobre lo que se supone que debe esperarse de un hombre y de una mujer. Una de las presiones más habituales con las que carga el hombre por el hecho de serlo es, como decíamos, el de ser el fundamental proveedor de estabilidad económica y bienestar material. Es una presión que sienten y que me atrevería a decir que son ellos mismos los que más intensamente se exigen cumplir con ella. Por tanto, es tramposo identificar esas presiones, de las que ningún individuo está libre, con una violencia estructural que además única y exclusivamente sufrirían las mujeres. Porque si queremos sostener que las mujeres sufren
esta violencia estructural no podremos evitar afirmar lo mismo sobre los hombres a no ser que queramos incurrir en una clara contradicción, pues igual que las mujeres, como decíamos, los hombres sufren unas desventajas e injusticias concretas por razón de su sexo de forma desproporcionada, como hemos ido viendo con el número desmesurado de muertes masculinas tanto en guerras como en el ámbito del suicidio, por ejemplo, o como vemos en que la mayoría de las personas sin hogar son hombres. De la misma manera, las mujeres sufren una serie de desventajas o injusticias por razón de sexo, como el acoso sexual, el matrimonio forzoso o los crímenes de honor, que tienen su equivalente masculino en los llamados delitos de sangre, o la mutilación genital, que si bien es superior en las mujeres, no difiere sin embargo radicalmente de la tasa de victimización masculina por esta misma causa, o las abundantes agresiones sexuales en el contexto de conflictos armados, que desproporcionadamente sufren más las mujeres, teniendo los hombres, en contrapartida, a modo de desventaja asociada a su sexo, la desproporcionada tasa de muertes y torturas tanto militares como civiles. Así que no es adecuado reducir la realidad, como ya apuntaba en el episodio introductorio, al privilegio masculino y a la opresión femenina sin más, a lo grueso, como si las mujeres y solo ellas cargaran con todos los pesares e injusticias conocidos de forma desproporcionada. Guadalupe Sánchez prosigue: nuestra legislación democrática no contempla discriminaciones de género en favor del varón. Cierto es que hay una rémora constitucional importante en materia de sucesión de la corona, que prima dentro del mismo grado al varón sobre la mujer. Pero al margen de ese detalle, la legislación española consagra, desde la Constitución hasta otras leyes y normas de menor rango, que todos los españoles somos iguales ante la ley sin que quepa discriminación por razón de sexo. Fin de la cita. De hecho, si existe algún tipo de discriminación por razón de género, esta iría en favor de la mujer por el hecho de serlo, con lo que queda anulada la igualdad ante la ley. La Ley Integral contra la Violencia de Género otorga a una mujer una protección penal reforzada, superior a la de otros sujetos pasivos, como menores, ancianos discapacitados, etc., en la medida en que los requisitos que integran el tipo en el que aparecen como sujetos pasivos son mayores que los establecidos para el supuesto en que la violencia se dirija contra la mujer. De este modo se excluye de este tipo penal a los varones que no se encuentran en alguna de esas situaciones de vulnerabilidad, lo que parece de sentido común, es decir, que la pena de un delito cometido deba ajustarse a la gravedad del hecho concreto y no a las cualidades personales del sujeto, es algo que a día de hoy no está muy extendido en las instituciones, en los medios y en el sentir de gran parte de la ciudadanía. Repasemos brevemente la modificación del artículo 153 del Código Penal, que asume que las mujeres son una categoría de sujetos más débiles por razón de su sexo. Y en segundo lugar, se excluye al varón como víctima del delito, circunscribiendo el sujeto pasivo del mismo a las personas del sexo femenino, lo que excluye la aplicación de esta agravante de la pena al maltrato cometido en el seno de una relación de pareja integrada por personas del mismo sexo. Quienes, en un principio, justificaban que el varón debía recibir más castigo que la mujer por los mismos hechos, lo hacían arguyendo que la aplicación de este tipo en el artículo 153 del Código Penal únicamente cabe en aquellos supuestos en los que concurre un elemento intencional machista en el varón, es decir, cuando se considere probado que la agresión se produce como resultado de un desequilibrio en la relación de pareja que afecta a la dignidad de la mujer como persona, en aquellos supuestos en los que, en atención a las circunstancias concretas del caso, se considere que este desequilibrio machista no resulta acreditado, no resultará de aplicación la agravante y por lo tanto no existiría desigualdad punitiva. Ante los mismos hechos, hombre y mujer serían castigados con la misma pena. En suma, la agravante de género solo debía aplicarse en aquellos supuestos en los que se considere probada la concurrencia en la conducta del hombre de un componente machista, merecedor de un mayor reproche penal. Pero como he formulado antes, ¿cómo determinamos eso? Aunque es ciertamente problemático basar un juicio o una condena en algo así, pues da al juez un margen de interpretación que no sé si le compete como juez, podría considerarse que tiene al menos cierto sentido. Sin embargo, la cosa empeora. Sigo con Guadalupe Sánchez. La praxis judicial dio lugar a dos líneas jurisprudenciales,
Una que, conforme a lo declarado por el Tribunal Constitucional, requería para la aplicación de la agravante la concurrencia del componente machista en la actuación del varón agresor, y otra que interpretaba que cualquier acto de violencia contra la mujer cometido por un hombre en el marco de una relación de pareja debía considerarse violencia de género sin necesidad de valorar la concurrencia del componente machista, pues no cabe una interpretación distinta del precepto legal. Como era de esperar, toda crítica a los posibles efectos indeseados que podrían derivarse de aplicar siempre esa agravante de género fue descalificada política y mediáticamente, siendo catalogado todo cuestionamiento de machismo o de apología de la violencia contra las mujeres. Esas dos líneas jurisprudenciales surgidas tras aquella sentencia del Tribunal Constitucional obligaron al Tribunal Supremo a pronunciarse y tomar partido en una nueva sentencia, en la cual se termina declarando que los actos de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer con ocasión de una relación afectiva de pareja constituyen actos de poder y superioridad frente a ella, con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad, lo que conduce a que, ante los mismos hechos, se condene al hombre a la pena de 6 meses de prisión, con orden de alejamiento y sus accesorias, y a la mujer a una pena de 3 meses, con iguales accesorias y alejamiento. Otro caso paradigmático fue el de la agresión mutua de una pareja, hombre y mujer. En medio de una discusión, ella le dio a él un puñetazo en el rostro y él le respondió con un tortazo a mano abierta, a lo que ella, a su vez, le replicó con una patada. Ninguno de ellos denunció y no constó acta de lesiones. Tanto el juzgado de lo penal como la audiencia provincial de Zaragoza los absolvieron, entendiendo además que no quedaba acreditada de ninguna manera la intención de dominación o machismo del hombre a la mujer en la agresión. A pesar de ello, el Ministerio Fiscal recurrió ambas sentencias, considerando este suceso un delito de maltrato tipificado en el artículo 153, aduciendo que cualquier agresión de un hombre a una mujer en una relación de pareja o expareja debe ser considerada violencia de género, aunque no concurra el elemento intencional machista. De este modo, si hay agresión del hombre sobre la mujer, ya podemos hablar de violencia de género directamente. Probada la agresión, el hecho es constitutivo de violencia de género y si hay agresión mutua, como en este caso, ambos deben ser condenados, por violencia de género el hombre y por violencia familiar la mujer, con la respectiva diferencia punitiva, pese a tratarse de violencia recíproca de igual magnitud. Sin embargo, estas conclusiones de cariz ideológico no se alcanzaron de forma unánime. Quedaba algo de sentido común, pues 4 de los 14 magistrados rechazaron que se aplicara el artículo 153. Redactaron un voto particular, donde se razonaba que los hechos probados no contenían ningún elemento que permitiera entender que la agresión del hombre a la mujer se produjo en el contexto de una relación de dominación, humillación o subordinación. Literalmente escribieron que las agresiones mutuas tuvieron lugar en un nivel de igualdad, en el que dos seres humanos se enfrentan hasta llegar a la agresión física, teniendo como base una discrepancia que pudiera haberse producido y tratado entre cualesquiera otras dos personas. La aplicación del artículo 153.1 al acusado varón resulta automática y mecánica. Fin de la cita. Parece que esto sirvió de precedente para que se empezara a extender este modo de proceder. Podemos señalar otros casos igual de descarados, como el caso del esposo que practicó la eutanasia a su mujer, enferma terminal, con el consentimiento de ella, caso que, inmediatamente, sin ningún fundamento, empezó a enjuiciarse en calidad de delito de violencia de género en un juzgado especializado en violencia de género. Por suerte, al cabo del tiempo se terminó rechazando esta vía, pero el mero hecho de que naciera esta posibilidad ya resulta realmente preocupante. Y es que, si incluso casos tan disparatados como estos siguieron este patrón y se quisieron llevar adelante, no debería sorprendernos la normalización de tratar inmediata e irrevocablemente como violencia machista cualquier otro episodio de violencia o asesinato que tuviera como perpetrador a un hombre y como víctima a una mujer. Lo comprobaremos a través del análisis de los casos que veremos en la segunda parte de este episodio. Este tipo de sentencias, no solo las más disparatadas, banalizan la violencia de género al clasificar como tal cualquier agresión que cometa un hombre contra una mujer que sea su pareja o expareja, lo cual va a servir para que engrosen las estadísticas de víctimas de estos delitos con casos ajenos a la violencia machista,
convirtiendo los datos que arrojen en poco fiables y distrayendo la atención respecto de aquellas que sí padecen maltrato, que observan atónitas cómo se distraen recursos y medios que debieran estar destinados a ellas. Además, con este tipo de sentencias se pretende que el condenado expíe por los comportamientos machistas de otros hombres en el pasado. Como indica Guadalupe Sánchez, la victimización de todo un colectivo, el de las mujeres, caricaturizadas como débiles no solo físicamente, sino también psicológica y emocionalmente, va acompañada de la caricaturización como victimario de otro colectivo, el de los hombres, que debe resarcir a las mujeres por una supuesta violencia estructural articulada a través de una sociedad patriarcal. Fin de la cita. Y en efecto, una abundante cantidad de literatura, en forma de estudios e investigaciones, la inmensa mayoría elaborados fuera de España, desmienten esa concepción reduccionista que muestra a la víctima, que muestra a la mujer como víctima absoluta y al varón como agresor absoluto. Por poner solo un ejemplo de los que expondremos más adelante, un estudio de 2015 realizado en 6 países europeos y dirigido por Diego Costa indica que la violencia bidireccional o recíproca es la más habitual, con tasas similares de victimización y perpetración en hombres y mujeres. Y una muestra de jóvenes de entre 18 y 28 años del National Longitudinal Study of Adolescent Health, del año 2000, reflejó que en el 24% de las relaciones hubo algún tipo de violencia y en un 49,7% de las veces fue recíproca. No obstante, dedicaré un episodio exclusivamente a los datos que he podido recabar sobre la violencia en hombres y en mujeres. Continuando, por tanto, con lo que veníamos diciendo antes, en qué nos basamos para distinguir la violencia común de la no común. En cuanto a esos 78 casos mencionados de feminicidio, ¿se conocía tanto, tan a fondo y tan al detalle la relación entre todas esas personas como para inferir que, en efecto, se trató de episodios de violencia machista? ¿Cómo somos capaces de asegurar que se trataba realmente de asesinatos motivados por el machismo puro, basándonos únicamente en el hecho de que el género del perpetrador es masculino, excluyendo con tanta arrogancia cualquier otro factor que no sea el machismo? Es decir, ¿cómo creemos ser capaces de conocer el fuero interno del asesino, su intencionalidad, su estado mental a lo largo de toda esa relación hasta el momento de cometer el asesinato? ¿Qué es lo que nos habilita para determinar este tipo de cuestiones tan sensibles y complejas en torno al difícil fenómeno de la violencia entre individuos? Sostener que un asesinato es debido al machismo implica conocer con seguridad el mundo interior del homicida y la relación por dentro. De lo contrario, no hay ningún modo completamente fiable de demostrar que el acto cometido fue debido al impulso de posesión, de dominación, de subordinación, de desprecio que supuestamente caracteriza al espíritu machista. Pero en realidad lo entiendo. Es mucho más sencillo buscar un culpable sobre el que depositar toda la responsabilidad que buscar explicaciones. El mundo es amplio, complejo y profundo, y para sentir la tranquilidad que se deriva de creer comprenderlo en su totalidad, resulta muchísimo más fácil y cómodo recurrir a simplificaciones, aunque éstas consistan en criminalizar a un colectivo entero basándonos en un solo rasgo de su identidad. Lo curioso es que esto mismo es lo que se nos pide que evitemos hacer con respecto a los inmigrantes, por ejemplo, con tal de no criminalizarlos basándonos únicamente en su nacionalidad, cultura o religión. Y estoy totalmente de acuerdo, faltaría más, pero ¿por qué no aplicar esa misma máxima al colectivo de varones? Para hacernos una idea de lo ridículo que resulta este modo de proceder, vamos a trasladarlo fugazmente a otro ámbito. Por ejemplo, es como si afirmáramos, sin basarnos, por cierto, en ningún dato ni investigación rigurosos, que todos los neonaticidios perpetrados por madres no pueden tener otro motivo que el hecho de que las madres creen que sus hijos son de su propiedad, que sus hijos les pertenecen y por tanto, al encontrarse jerárquicamente por encima, eso les da derecho a hacer lo que quieran con ellos, incluso a quitarles la vida. Esta interpretación sería, además de cruel, completamente deshumanizadora y reduccionista, y no ayudaría en nada a aproximarse a la cuestión de forma rigurosa, lo que supondría un gran obstáculo en la investigación para hallar las causas reales y los factores que puedan estar interviniendo.
Daniel Jiménez, de hecho, el autor de La deshumanización del varón, propone un ejercicio muy interesante a propósito de esta hipótesis, comparando la debilidad de la teoría de la propiedad materna, que es ficticia, con la debilidad de la teoría de la violencia de género actualmente en boga. Pero eso lo abordaremos más adelante. Antes apuntábamos que, de los 47.350.000 habitantes de España, 23.739.271 eran mujeres, por lo que obteníamos que esas 78 mujeres asesinadas, expresado en forma de porcentaje, representaban el 0,0003% con respecto del total de mujeres. Y si recordamos la cifra total de víctimas por homicidio del año 2021, fueron 290. Basta una resta simple para darnos cuenta de algo. Si el total es 290 y el número de mujeres asesinadas fue de 78, el resto no pueden ser otra cosa que hombres. Y si a 290 le restamos esas 78 mujeres, descubrimos que en 2021 fueron asesinados 212 hombres, un 0,0005% respecto del total de habitantes, por lo que sigue siendo una cifra bajísima, por suerte. Lo destacable aquí es la enorme diferencia entre el número de hombres asesinados y el número de mujeres asesinadas y, sobre todo, la incoherente reacción ante estas cifras. Las 78 mujeres asesinadas representan el 26,8% del total de víctimas, mientras que los 212 hombres asesinados representan el 73,3%. ¿Por qué el asesinato de 78 mujeres, el 26,8%, sí se exhibe, pero el asesinato de 212 hombres, una cifra casi 6 veces mayor, se omite por sistema? ¿Por qué debe considerarse un asunto de género el asesinato de 78 mujeres, pero el asesinato de 212 hombres no? ¿Y por qué todo varón es visto como un potencial asesino o incluso como un potencial feminicida, si solo una porción ínfima de ellos es responsable de esa clase de actos? Y, como veremos, la mayor parte de las víctimas de los homicidios cometidos por varones son, de hecho, otros varones. Los hombres que cometen este tipo de actos contra las mujeres representan, de media, en España, el 0,0002% respecto del total de hombres. ¿Cómo es posible entonces que se siga considerando que el problema es el hombre en general, en abstracto, que todo lo malo se reduce a la masculinidad sin más? Hay algo que me resulta muy curioso. Vemos que hay algunos hombres que en efecto emplean su fuerza para maltratar o, en casos extremos, violar o asesinar a una mujer. Y del hecho de que una minoría lo haga, se extrae que lo más probable es que los demás también lo hagan. Pero es muy raro hacer la inferencia contraria, que sería, por cierto, más lógica. Es decir, del hecho de que la mayoría no maltrate a su pareja ni llegue a cometer ese tipo de delitos contra ellas, no se extrae que lo más probable es que los demás tampoco lo hagan. Estamos tan hondamente educados en el prejuicio de que el hombre es por naturaleza agresivo y maltratador, que la inferencia menos coherente es precisamente la que se nos ocurre por inercia de forma más natural. De nuevo, ¿cuál es el fundamento para establecer una distinción tan radical entre la violencia que puede ejercer un hombre heterosexual sobre una mujer también heterosexual, de la violencia que pueda involucrar a otros individuos? Lo único sobre lo que se podría llamar la atención es un aspecto en el que intentaremos profundizar en otro episodio, y es el hecho de que los hombres matan más. Pero no a mujeres, sino en general. De hecho, matan con más frecuencia a otros hombres. Según el Estudio Global sobre el Homicidio, Asesinato de Mujeres y Niñas relacionados con el género, España tiene una de las tasas anuales más bajas de homicidio de mujeres en toda Europa, 0,5 por cada 100.000 mujeres. Solo los Países Bajos y Eslovenia tienen menores tasas. De cada millón de mujeres en España, 5 son asesinadas, y de esas, 3,3 lo son por familiares o parejas. Mientras que de cada millón de habitantes en España, 8 son asesinados. Aún así, España sigue teniendo una tasa de homicidios muy reducida. Por otro lado, el grupo de expertos en violencia doméstica y de género publicó en 2016 un análisis sobre asesinatos entre miembros de la pareja o expareja y de menores a manos de sus progenitores. Se incluyen los detalles sobre las causas, motivaciones, relación de pareja, edades, procedencias.
Y lo cierto es que, como en el caso de la violencia doméstica, tampoco se aprecian diferencias entre los casos, sin importar los géneros. En ambas situaciones, en los asesinatos de parejas y en el de menores, el poder y los celos siempre aparecen. Vamos a describir y analizar casos reales concretos.